la cuarentena y los padecimientos psicofísicos. ¿Los tres componen esta idea de que en verdad tenemos padecimientos psicofísicos después de estar guardados tanto tiempo? Quien quiera empezar, ¿eh? Vamos, yo me animo a arrancar y después los escucho a mis colegas y compañeros. Y considero que es inevitable pensar una cuarentena sin manifestaciones sintomáticas psicofísicas. Somos una unidad y naturalmente el cambio abrupto en las rutinas, el miedo a enfermar y morir, los cuerpos confinados, los cuerpos dentro de las casas, digamos, esta unidad psicofísica tuvo que alterarse porque no es sin consecuencias todo lo que venimos escuchando y por sobre todas las cosas padeciendo, ¿no? De alguna manera. Yo creo que también después vamos a ver que pueden haber lecturas positivas y uno puede rearmarse, pero en principio aparecieron un montón de síntomas que no necesariamente, ¿sí? Van a ir construyendo patologías o psicopatologías mentales, pero sí claramente son síntomas psicofísicos, que son manifestaciones del cuerpo y del psiquismo. Victoria, ¿cómo ves vos con tus pacientes allí esto mismo? ¿Estamos con semejantes complicaciones psicofísicas? ¿Lo notás también? Sí, igualmente esto aparecen, las complicaciones, es normal. Es como, no sé, una persona que estuvo 5 meses en un hospital haciéndose un tratamiento, también tiene estas cosas, ¿sí? Es como, hay cuestiones que los psicólogos sabíamos que era posible que ocurra, y más cuando esto se cronifica. Pero, después de tanto tiempo, uno ve síntomas y también ve grandes crecimientos. Todo esto atravesado ha generado también recursos nuevos y vivencias nuevas. Entonces, solo mirar desde el punto de vista de la sintomatología y la patología no está tan bueno, porque si no es como no ver toda la complejidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que por eso está bueno que estemos acá para charlar de esto. Está bueno lo que decís. Silvio, hace un ratito terminaste un encuentro virtual con la comunidad. ¿Esto también ayuda, Silvio Ferrer, desde lo estatal, desde el Posadas, brindando, a ver, es mucho decir primeros auxilios psicológicos a la gente en tiempos de pandemia? Y estamos haciendo, ya la cuarentena hace que los consultorios externos, muchos consultorios externos estén cerrados, para que los pacientes no tengan que trasladarse. Entonces, más allá de los que sí siguen viniendo por una cuestión de psiquiatría, a retirar una receta, a hacer su control, o a la guardia porque hay una crisis, tuvimos que implementar modalidades remotas. Entonces, lo que hoy viste es uno de los 3 talleres que se están haciendo abiertos a la comunidad. La semana pasada hicimos uno que diferenciaba angustia de ansiedad y hoy se hizo uno que en realidad está focalizado a hablar sobre el estrés y se le puso ese nombre, digamos, como herramientas para poder manejar el estrés. Como decían mis colegas anteriormente, nosotros coincidimos en que es normal que un sujeto ante un incidente crítico como es una pandemia manifieste síntomas. Digamos, sería anormal, entre comillas, decir que alguien puede estar, bueno, completamente sin síntomas en una situación donde las rutinas que mantenían la angustia más o menos tranquila, ahora uno se tiene que quedar en su casa, por ahí no puede trabajar, algunos perdieron el empleo. Entonces, bueno, esas herramientas son para el manejo del estrés. Ustedes también están aprendiendo y tratando de ver y vehiculizar esa intolerancia, esa angustia, tal vez ese miedo, ese temor que todos tienen que canalizar de alguna manera. Ustedes también tienen que aprovechar y dar algún tipo de pautas nuevas, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno se prepara para ser psicólogo y estudia y lee todos los libros habidos y por haber, es una preparación primera y parcial. Creo que esto se aprende en la universidad de la calle, en la universidad de la práctica de cada día con cada paciente, y de alguna manera también es un experimento con uno mismo. Por eso siempre los psicólogos decimos que otra de las patas fundamentales
en la clínica, en la atención, es el propio análisis y la supervisión de los casos, dialogar con otros colegas, esto que ustedes tan interesantemente están generando hoy. Nosotros no nos pusimos de acuerdo acerca de lo que íbamos hablando y sin embargo empezamos como a interconectarnos para aportar también, porque en definitiva tenemos un trabajo sumamente sensible, porque en la primera etapa de la pandemia se puso el foco en la salud física, naturalmente, porque estamos hablando de un virus que puede contagiarnos y enfermarnos y morir, y ahora, después de muchos meses, se está empezando a hablar de salud mental. Digo, no es tarde, porque la verdad que, bueno, siempre estamos a tiempo de trabajar para la salud, pero se dejó en un segundo plano la salud mental y somos, como decía hace un rato, una unidad psicofísica y espiritual o desde el alma misma, ¿no? Pero en esta unidad psicofísica y social, este es el tiempo ahora de la salud mental, ¿no? Tenemos que cuidar porque creo que va a haber más síntomas, ¿sí? Mentales que físicos, ¿no? Digo, hay una amplia población con coronavirus positivo, con COVID positivo, muchos asintomáticos, pero en el plano psicológico todos somos sintomáticos, todos y todas. Entonces creo que lo que vamos haciendo los psicólogos es aportar algunas herramientas propias de nuestra práctica, pero por sobre todas las cosas interpretar algo que es muy interesante, que lo dijo ya Alicia Stolkiner, ¿no? Yo tuve la suerte de que fue docente mío en la Universidad de Buenos Aires y hoy está asesorando al presidente. Alicia Stolkiner decía, ojo con poner tanto el foco en las patologías y, por sobre todas las cosas, tratar de pensar que muchos síntomas se construyeron en cuarentena, dentro de la cuarentena. Entonces, diferenciemos, y ahora me parece que ese es el foco donde tenemos que pensar entre todos y todas, es qué síntomas se construyeron por el hecho mismo de que circule una pandemia y que tengamos que estar en cuarentena, ¿no? Esto es determinante. A ver, yo quería, entrando en síntomas, Victoria, por ahí me contaba Marcelo la posibilidad de que me cuentes tu experiencia. ¿Las adicciones se han hecho carne también en estos tiempos en la gente, o por lo menos en los casos que te ha tocado? Mira, yo seguiría diciendo en continuidad con lo que dice Pablo, digamos, hablar actualmente de adicciones o hablar actualmente de determinadas cuestiones como rotulantes es un tema complejo. Pero, ¿qué pasa? El hecho de haber quedado en cuarentena hace que los hábitos cotidianos de las personas, ¿sí?, se transformaron. El tiempo y espacio en la vida cotidiana y los vínculos de las personas, sin decisión personal, se han transformado. Cuando se mueven cosas muy básicas, como los vínculos cotidianos, los ritmos cotidianos, el tiempo y el espacio de las personas, hay personas que lo pueden redefinir de mejor manera que otras, ¿sí? Porque ir al trabajo, volver al trabajo, encontrarse con amigos, no encontrarse con amigos, te da una fortaleza de vida, ¿sí?, determinada. Si eso no lo sobrellevas muy bien, puede ser que uno se angustie, se ponga muy mal, se ponga irritado, se ponga nervioso, distintas vivencias anímicas que a veces hay personas que no las pueden registrar y resolver de maneras más socialmente vinculantes, como por ejemplo hablar con amigos, buscar un terapeuta, ponerse a pintar, dibujar, buscar proyectos nuevos. No lo pueden hacer. Y en eso muchas veces hay sustancias que vienen a suplantar eso, sustancias, hábitos, qué sé yo. Hay gente que consume mucho más alcohol que en otros momentos. Esto también es esperado, ¿sí? Que consumen más medicación que en otros momentos. Ahora bien, considerar que eso hace que una persona que de crónica se transformase en un adicto después de la cuarentena es otra historia, ¿sí? Sí es bueno que la gente empiece a reconocer en este momento de la cuarentena qué puedo cambiar de estos hábitos. ¿Cuánto estoy tomando de alcohol? ¿Cuánto clonazepam? ¿Podría empezar a salir a caminar ahora que habilitan las caminatas? ¿Podría empezar en vez de... ¿Por qué? ¿Cuándo tomo alcohol? Bueno, esos replanteos, puedo empezar a hablar con amigos y encontrarme, no sé,
por lo menos a distancia en una plaza, y no sé, hay cosas que se pueden empezar a hacer. Y entonces replantear qué hay en el fondo de ese hábito que ahora tenemos la posibilidad de pensar, ¿qué estoy haciendo? Eso me parece que es muy importante y que estaría bueno que lo vayamos pensando todos. De ahí a decir que estamos adictos, no es mi idea, pero sí me parece replantear los hábitos. Eso nada más. Aparecen esas cosas fuera, no voy a contar lo que hablábamos antes de empezar, pero como que ella, Victoria, dijo, uno se pone menos tolerante, está como menos tolerante, Seguro. más irascible Lo que ante pasa cualquier que, síntoma. uno está apabullado por las circunstancias y le cuesta ver tal vez el futuro. Como dice, un poco sugirió Victoria, vamos a salir resilientes seguramente, ¿no? Vamos a salir mejores. Uno apuesta a todo eso. Ahora, Silvio, ¿cómo damos oportunidades para sobrellevar a esta instancia difícil y ver esa zanahoria que tenemos tal vez muy prontamente, en meses, cuando esté la vacuna, cuando estemos un poquito más liberados de estas situaciones de angustia? Bueno, un poco siguiendo la línea de los colegas y la pregunta tuya de si tuvimos que inventar dispositivos o inventar estrategias, ¿no? Pablo decía, uno aprende en la calle también, y es verdad, uno aprende en la clínica, es absolutamente cierto, porque nosotros, por lo menos en mi caso, uno estaba acostumbrado o sabía trabajar en lo que era, por ejemplo, un estrés postraumático, ¿sí? Ahora, esto que se nos presentó de la pandemia, de golpe, donde nadie nos avisó, donde nadie sabía nada, es un incidente crítico que, a diferencia del estrés postraumático, no podemos hacer el duelo, porque en realidad no terminó, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo va a terminar, y eso le agrega una incertidumbre. O sea, uno, para hacer un estrés postraumático, tiene que poder hacer el duelo de algo que terminó, que fue traumático pero que finalizó. Una guerra, un robo, un secuestro, cosas que nos tocan cotidianamente trabajar. Bueno, esto no terminó. Uno tiene la sensación como que tiene que convivir con el virus, con los cuidados, con los elementos de protección personal. Bueno, ahora por suerte se comenzó a hablar de una vacuna, pero no está a la vuelta de la esquina, digamos, falta un tiempo. Entonces, a mí me parece, esto que conversábamos de los síntomas que se armaron en la cuarentena, es un tema muy importante, porque todos nosotros, antes de la cuarentena, antes de la pandemia, teníamos nuestro plumero acomodado, nuestra sintomatología, nos analizábamos. Y bueno, vino la pandemia y algo hizo con eso en nosotros. En mi caso me toca ir a trabajar todos los días. Uno puede decir, bueno, es un alivio. Sí, pero voy a un lugar donde los temores de contagio, de volver a la casa, los enfermeros, el personal de seguridad, tienen miedo de contagiar a sus familiares, a sus hijos. Después tengo otro grupo de amigos, de compañeros que se están fundiendo comercialmente y bueno, se les desarma ese marco que contiene la angustia y se ponen muy angustiantes. Entonces yo creo que sí, la herramienta que vamos descubriendo es ver un poco cómo estabas antes de la pandemia, digamos, ¿no? Qué cosas te pasaban antes de la cuarentena. Y desde ahí ir desplegando algo que tenga que ver con la creatividad, algo que tenga que ver con el deseo y la creatividad de cada sujeto.